Esta es AFN Radio, verdad sin censura, fe sin miedo, patriotismo sin vergüenza, desde el corazón de América para el alma del mundo libre. Queridos patriotas oyentes de AFN Radio, les habla Arlex Rodríguez y Daniel Rodríguez. Bienvenidos a otro episodio de esta serie especial donde le damos voz a la historia de nuestra gran nación. Hombres de carne y hueso que lucharon con ideas, con fe y con carácter. Hoy nos acompaña un verdadero defensor de la libertad. No fue el más simpático ni el más popular, pero sí uno de los más valientes, más rectos y más decididos. Hoy hablamos del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. John Adams nació el 30 de octubre de 1535 en una granja de Massachusetts. Era bajito, rechoncho, de genio explosivo, pero con una inteligencia brutal y una ética de trabajo implacable. Estudió en Harvard, fue abogado y, atención, defendió en juicio a los soldados británicos involucrados en la masacre de Boston. ¿Por qué? Porque creía en la justicia, aunque fuera impopular. Decía, los hechos son tercos y nuestras pasiones no deben nublar la razón. John Adams fue uno de los primeros y más feroces defensores de la independencia. Mientras otros pedían calma, él gritaba, el momento de separarnos ha llegado. Fue el alma del Congreso Continental, el que empujó, casi a empujones, a que se redactara la Declaración de Independencia. Y aunque Thomas Jefferson la escribió, fue Adams quien la defendió palabra por palabra, hasta que fue aprobada. Durante la Revolución, mientras otros se quedaban en casa, Adams fue enviado a Europa como diplomático para conseguir apoyo militar y financiero. Vivió en barcos pestilentes, soportó enfermedades y estuvo años lejos de su esposa Abigail, una mujer brillante, por cierto, que merece su propia cápsula. Se enfrentó con todos, con los británicos, con los franceses y con sus propios colegas, pero nunca dejó de luchar por lo que consideraba correcto. John Adams, en 1797, se convirtió en el segundo presidente de los Estados Unidos, sucediendo a su amigo y a veces rival George Washington. Su presidencia no fue fácil. Tensiones con Francia, conflictos internos, ataques de prensa, pero Adams nunca se aferró al poder. Perdió su reelección frente a Jefferson. ¿Y qué hizo? Regresó a su granja en paz, como un verdadero republicano. Aquí viene un dato increíble. John Adams murió el 4 de julio de 1826, el mismo día que Thomas Jefferson, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia. Sus últimas palabras fueron, Thomas Jefferson aún vive. No sabía que Jefferson había muerto horas antes, como si ambos hubieran partido juntos al encuentro con la historia. Queridos patriotas, John Adams no buscó fama, no fue carismático, pero fue leal, valiente, justo y profundamente comprometido con la causa americana. Hoy más que nunca, necesitamos recordar a hombres como él, que defendían principios, no encuestas, que preferían ser justos antes que ser queridos, y que creían que esta nación, bajo Dios, debía ser una república de leyes y de ciudadanos libres. Desde AFN Radio, les invitamos a honrar a John Adams, no solo con aplausos, sino con acción patriótica, conciencia cívica y amor incondicional a la verdad. Les hablaron Daniel Rodríguez y Arlex Rodríguez. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.